Pues muchas gracias, Lino, por acompañarnos, por venir desde tan lejos a darnos una plática, la cual, a nombre de todo el comité aquí en Jalisco, esperando que el próximo año también nos puedas acompañar. Gracias por todo y esperamos que aprovechen esta plática todos ustedes para que aprendan algo sobre lo que el doctor Lino nos va a enseñar. Bienvenido, doctor. Interesante tu plática de oportunidades y retos para consolidar un sistema de evaluación genética en la industria ovina. Bienvenido, y estamos aquí al pendiente. Gracias, Cito. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? ¿Con calor? ¿Aburridos? Ok. Interesante el tema que acabamos de escuchar lo que nos comentó el doctor Felipe, el doctor Franklin. Indudablemente muy interesantes. Vamos a regresar nuevamente al mundo de la genética. Y bueno, primeramente quisiera agradecer al comité organizador la invitación que nos hacen para estar el día de hoy aquí con ustedes participando en el Congreso Nacional Ovino Caprino. El objetivo de esta plática es poner sobre la mesa muchos puntos claves que pudieran fortalecer o que pudieran soportar realmente un moderno sistema de evaluación genética a nivel nacional. Obviamente que la plática que me antecedió del doctor Felipe habló de muchos puntos claves, que quizás voy a tratar de no ser muy repetitivo en ese sentido, pero sí voy a tratar de ser un poquito más puntual en el sentido de dejar de manera general más puntos sobre la mesa, que me quedo convencido de que hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero también me queda claro que tenemos que entrar en una dinámica con mucho más presión. A lo que me refiero, tenemos que interactuar más los productores, el gobierno y las instituciones para realmente poder consolidar este sistema de evaluación genética en México. Lo que nos comentó el doctor Felipe es básicamente eh, la parte de los fundamentos, la parte para qué es una evaluación genética. Me voy a ir un poquito más allá, así como diciendo que la evaluación genética es parte de ese sistema de evaluación genética que conlleva mucho más actores, mucho más factores para llegar al punto final básicamente que es tener mayor progreso genético a través de los años. O sea, ¿para qué hacemos todo esto? ¿Para qué le invertimos lana? Es justamente para qué, para mejorar la productividad, la rentabilidad de nuestras empresas, pero una forma de hacerlo es a través de cómo incrementando ese progreso genético. ¿Sale? Ese es el objetivo de la plática así en general. Eh, Miren, estos son los puntos que voy a cubrir para cumplir con este eh, objetivo de la conferencia. Voy a retomar así de manera muy rápida algunos conceptos de los que ya platicó el doctor Felipe. Les voy para definir qué es un sistema de evaluación genética, voy a tomar el ejemplo de Australia, que yo creo que es uno de los casos más exitosos a nivel mundial, sobre todo en los ovinos, y que bueno, también eso nos pudiese incentivar, aunque esto no es nuevo, desde el 2004, cuando se organizó el Congreso Nacional de Ovinos de Ovinos en Hidalgo, se invitaron australianos de Nueva Zelanda, de Inglaterra, de Estados Unidos, no recuerdo, pero ya esto tiene mucho tiempo que se ha venido platicando mucho, pero yo creo que sí es importante que retomemos este punto y Australia puede ser un buen ejemplo para poder motivarnos y que vean que en realidad no estamos muy lejos de lo que ellos hacen y de lo que ellos tienen en términos de mejoramiento genético. La otra parte que es importante, dentro de un sistema de evaluación genética, eh, necesariamente tiene que cambiar, tiene que ir modificándose, tiene que ir convirtiéndose mucho más poderoso en muchos sentidos, tiene que involucrarse más gente, tenemos que mejorar calidad de información, la calidad del análisis, muchos aspectos, donde también los productores nos tenemos que comprometer a adoptar más tecnología y es todo un sistema
donde, bueno, les voy a dejar esos puntos sobre la mesa. Y la otra es, al final voy a terminar con cuáles son algunas de las oportunidades y los retos que, cuando menos, se me hace que los próximos 10 años tenemos que tener un mayor impacto de lo que se ha logrado hasta el día de hoy. ¿Sale? La siguiente, por favor. El porqué del uso de herramientas del mejoramiento genético. Miren, a nivel mundial, la tecnología genética está cambiando toda la ganadería a nivel mundial. Eso quiere decir que tenemos herramientas y que otros países, también nosotros las estamos usando. Ese es el primer punto. El segundo punto es que países que le han apostado al mejoramiento genético, pero basados en la estimación de los valores genéticos, que son los IBBs, aclaro un punto aquí porque voy a estar usando mucho este punto, que son los valores genéticos, básicamente en América usamos el término EPD o DEPS, como ya decía el doctor, pero de Europa, Oceanía, Asia, el término que se usa es el IBB, que a final de cuentas es exactamente lo mismo, significan exactamente lo mismo. Y quienes han basado sus programas de mejora genética en usar esta herramienta de selección, han impactado en su eficiencia y en su productividad de manera general. Así como lo podemos ver ahí, a lo mejor no se alcanza a ver muy bien, pero hay 5 o 6 características. Es un ejemplo de Australia, donde vemos que las tendencias genéticas o el progreso genético ha sido positivo para algunas características de crecimiento, para algunas características reproductivas y sobre todo para algunas características de calidad de la canal. ¿Sale? El otro punto es que el porcentaje de ganancia genética a nivel mundial ha sido muy bien documentada en la parte de los ovinos. Se pudiésemos decir que tenemos más avances en esta parte de los ovinos y sobre todo en esos países que son líderes en esta actividad. Pero que ese mejoramiento genético se debe básicamente a la efectiva selección genética. Esos son 3 puntos importantes para resaltar el por qué el uso de las herramientas genéticas hoy en día. La siguiente. ¿Cuál es el objetivo de todos nosotros? O cuando menos en el joking way, en el chascarrillo. ¿Cuál es el objetivo? Buscamos crear animales con superpoderes, ¿verdad? ¿O no es lo que estamos buscando? En otras palabras, estamos buscando animales con mejores características. ¿Cuáles? Más producción de carne, más producción de lana, más producción de leche. Pero también estamos buscando animales, cuando menos, en otros mercados que están demandando más calidad. Quizás no en el nuestro. ¿Con la finalidad de qué? De incrementar productividad y rentabilidad de las unidades de producción. Básicamente, la pregunta es, ¿tenemos las herramientas para lograr eso nosotros? La respuesta es claro que sí hay herramientas, lo que ya mencionaba. La siguiente. Miren, quisiera en esta diapositiva hacer un poquito de historia, nada más para que podamos tener así un concepto más amplio de lo que la UNO ha venido haciendo en términos para mejorar la certificación de los animales, pero sin perder de vista básicamente que ese objetivo ha sido básicamente ¿para qué? Para crear un sistema de evaluación genética, que es lo que tenemos y de lo que comentaba el doctor Felipe hasta el día de hoy. ¿Sí? En la parte de arriba de esta gráfica, pero siempre ha sido con la finalidad de ¿qué? De darle un plus a los animales. ¿Sí? O sea, que no nada más es expedir el certificado genealógico para darle el grado de pureza, para darle mayor trazabilidad, ¿sí? Sino que cada vez nos estamos preocupando por mejorar este sistema, ¿para qué? Para darle ese plus en calidad y bueno, también de manera indirecta, gestionar menos precios para nuestros animales de manera general. ¿Sale? Entonces, ahí hay una serie de acciones en la parte superior de este diagrama que empezó básicamente en 1980 y que básicamente al 2010 es donde se consolidó
esta parte de lo que tenemos el día de hoy. Prácticamente de ahí hacia acá no ha cambiado mucho ese sistema que tenemos, que lo que comentaba el doctor Felipe, pero también sí quisiera mencionarles que detrás de esto, la UNO ha trabajado coordinadamente con otros organismos, con otras instituciones que han ayudado a fortalecer ese sistema de evaluación genética. Yo me voy a limitar nada más a decir lo que desarrollamos en coordinación con la UNO prácticamente en los últimos 20 años, y fueron 2 o 3, 4 acciones, y que la UNO tomó en su momento algunos elementos para proyectar o para ejecutar proyectos a nivel nacional. Lo voy a comentar. Miren, el primer proyecto que ejecutamos fueron las pruebas de comportamiento, donde se llevaron a cabo desde el 99 al 2005, donde el objetivo fue básicamente seleccionar animales con mejores características productivas. Después del 2005, se llevó a cabo el programa de sementales de referencia, lo que ya el doctor Felipe platicaba muy bien, con la finalidad de conectar genéticamente los rebaños. Lo empezamos con 3 razas en el estado de Hidalgo, y la finalidad justamente era llevar a cabo la primera evaluación genética. Y eso llegó prácticamente en el 2009, donde se dio la primera evaluación genética realizada por el INIFAF para la raza Ham. ¿Sí? Después de ahí les decía, la UNO tomó muchos elementos de estos para ejecutar el programa de inseminación artificial. ¿Sí? El programa de las pruebas de RFI, que no fueron más que la continuidad de las pruebas de comportamiento de una manera mucho más tecnificada, pero con la finalidad de seleccionar animales mucho más eficientes en convertir alimento en carne. Eso es lo que hacía la prueba de RFI. Bien, después del 2012 es cuando realmente se consolidaron las evaluaciones genéticas. ¿Sí? La siguiente. En esta diapositiva nada más les comento rápidamente. Entre el 2012 y el 2015 fue cuando les decía, se consolidaron las evaluaciones genéticas, y básicamente es donde se produjeron los catálogos con los sementales más sobresalientes para las características. Se están midiendo hasta hoy, que es básicamente hacer las evaluaciones genéticas para 13 razas, y se están produciendo los IBBs para peso al nacer, peso al destete, ganancia de peso y el número de corderos por oveja por parto. Básicamente, eso es parte de lo que se está haciendo, que suena un poquito muy repetitivo, pero sí es importante comentarlo para que tengamos el contexto general de lo que ha sido y de lo que puede venir. ¿Sí? Les decía yo que en ese sistema de evaluación genética necesariamente tenemos que estar actualizando bases de datos, necesitamos que mejorar la calidad de la información, pero también es muy necesario explorar en un nuevo análisis otros efectos que pudieran darnos mucho mayor precisión en la estimación de esos valores genéticos. Básicamente eso es lo que quiero decirles. Entre el 2018 y el 2023, como parte del programa de doctorado que estuvimos haciendo en Australia, llevamos a cabo el análisis con un nuevo enfoque, donde consideramos 3 razas, que eso fue un acuerdo que hicimos con el doctor Juan de Dios Arteaga, donde seleccionamos básicamente 3 razas a nivel nacional, que fue el Hampshire, que fue el Catadin y que fue el Peliway. Básicamente se llevó a cabo la evaluación genética para estas razas, y eso es parte de lo que les voy a explicar más al ratito, en qué fue lo que nosotros encontramos, y que bien pudieran algunos de estos resultados aplicarse en una nueva rutina de evaluación genética. ¿Sale? La siguiente. Aquí ya no voy a repetir prácticamente, ¿no? La evaluación genética, pues su finalidad es medir el potencial genético, donde sabemos que el comportamiento de cada animal depende de factores genéticos y de factores ambientales básicamente, que eso es lo que se mete en esa rutina de evaluación genética, y tomando en cuenta toda la información posible que se tenga del pedigrí y de los datos del comportamiento para las características que estemos evaluando. El resultado final de esto, bueno, es producir los verdaderos valores genéticos de los animales, y así seleccionar como reproductores aquellos que tienen o que tengan
más mérito genético, que es básicamente lo que el doctor Felipe estuvo explicando. La siguiente. ¿Cuáles son los mensajes que tenemos hasta aquí? O que pudiéramos llevarnos así para casa como esta primera parte. Definitivamente la evaluación genética es una herramienta que ya deberíamos estar usando, que al menos deberíamos estar manejando todos el mismo lenguaje, ¿sale? El otro punto es que estos valores genéticos deben ser precisos cada vez más. Deben ser creíbles, deben ser consistentes y deben ser accesibles. Básicamente, ese es el segundo mensaje. Y el otro es que estos valores genéticos se pueden producir o se producen para un amplio rango de características, ¿sí? Y que estos se pueden adaptar de acuerdo a los mercados objetivos, ¿sí? O sea, que no nada más es para el mercado la barbacoa o que no nada más es para el mercado los cortes, sino que podemos dirigir o producir estos valores genéticos de acuerdo al objetivo del mercado, ¿sale? La siguiente. Este es un ejemplo, se ve muy aparatoso. Ahorita voy a explicar, pero voy a tratar de decir cómo se define un sistema de evaluación genética. Y es el ejemplo que les decía de Australia. Me atrevo a decir que es uno de los sistemas de evaluación genética más poderoso y más famoso a nivel mundial, donde prácticamente ellos a raíz de la crisis que tuvieron con la baja del precio de la lana en el 89, tuvieron que replantear sus objetivos. Y ellos están trabajando básicamente en dos objetivos, en producción de lana y en producción de carne, básicamente. Pero su primera evaluación genética a nivel nacional fue en el 2006 y que a partir de ahí, estos cuates han venido construyendo un poderosísimo sistema de evaluación genética, donde cada vez más le están metiendo más y más efectos o más componentes que cada vez están logrando mayor precisión y mayor impacto a nivel general, no nada más en los ovinos, en toda la ganadería australiana. Aquí se me pasa. Básicamente quiero resumir tres partes en este sistema de evaluación genética. La primera parte tiene que ver con la colecta de la información. La colecta de la información ellos le dejan prácticamente toda la responsabilidad a los productores, ¿sí? Sin embargo, hay proveedores de servicios que también intervienen en esta colecta de la información y que no usan un software, simplemente tienen mucho más opciones, intervienen los laboratorios, por ejemplo, para el conteo de huevecillos, para determinar la presencia de parásitos, por ejemplo, para estimar para determinar la calidad de la lana, por ejemplo. Y bueno, todas estas bases de datos pasan a una segunda instancia que es el Ship Genetics, que es básicamente como un organismo creado para hacer el enlace directo con los productores, para promover transferencia de tecnología, para llevar las innovaciones tecnológicas, pero en realidad lo que hace el Ship Genetics es recibir toda esa información, en parte validarla, y cuando ellos reciben los valores genéticos, lo que hacen es publicarlas o hacerlas llegar directamente a los productores o a las asociaciones o a las comisiones de raza. Esa es la segunda parte y la última parte que es interesantísima es quién analiza la información, quién valida toda esa información. Y tienen otro organismo que es una serie de cooperativas que están ubicadas o son cooperativas que están ubicadas dentro de las universidades y que son el enlace entre las universidades y la industria. ¿Qué hacen estos cuates? Bueno, pues llevan a cabo todas las evaluaciones genéticas de toda la ganadería en Australia y bueno, tratan de implementar proyectos año con año, y todos esos nuevos descubrimientos o todas esas nuevas innovaciones tratan de implementarlas directamente con la industria. Básicamente así puedo decirles que es el sistema de evaluación genética de Australia. Y bueno, con lo que yo me quedé ahora es que estaban produciendo ya valores genéticos en ovinos de manera semanal, algo así como 2 o 3 millones de información. Y eso, bueno, quiere decir que van muy adelante. No son evaluaciones genéticas que
del 2022, del 2020, que son buenas como referencia, pero a final de cuentas lo que nosotros buscamos y el reto más grande es tener informaciones donde tener esos valores genéticos donde los productores puedan tomar decisiones de selección al momento. Yo creo que eso es lo más importante. De nada sirve, como decía el doctor Felipe, estar evaluando, además que no recibimos un pago que cuesta demasiado. Obviamente tenemos que encontrar el camino a final de cuentas. ¿Para qué? Para producir esos valores genéticos en tiempo y forma para tomar esas decisiones de selección. La siguiente. Esta es la industria ovina australiana. Detrás de todo esto, de todo este sistema, están tres organismos básicamente que intervienen de manera muy directa y de manera muy coordinada. El primero es la MLA, que es la Meat Livestock Australia, que es básicamente quien agrupa es así como la coordinación general de ganadería, algo así, lo equivalente a México. Y bueno, tienen este organismo que les decía que es el Sheep Genetics, y está la parte del Animal Genetics and Breeding Unit, que es quien analiza la información. Todos ellos trabajan en el mismo sentido, pero respondiendo a las necesidades del mercado de exportación, donde prácticamente toda esta carne, en un 80-90%, va destinada al mercado de Estados Unidos y al mercado de China básicamente. Y el otro 20% de lo que se produce ahí se consume de manera fresca en Australia. Sí, pero están trabajando de manera coordinada y cumpliendo y respondiendo a las necesidades de un mercado de exportación. Tienen 78 millones de ovejas, donde en los últimos 10, 20 años este inventario ha ido a la baja. Eso quiere decir que están siendo mucho más productivos. Están sacrificando alrededor de 21 millones de corderos anualmente. Y aquí algo de lo más interesante es que por cada canal que exportan a estos mercados que les decía, el productor aporta $1 por canal. ¿Para qué aporta $1 por canal? Para ser destinado al Animal Genetics and Breeding Unit y continuar fortaleciendo la parte de la ejecución de los proyectos. Parte la lana que le mete el gobierno federal. Y yo les preguntaba a algunos productores, les decía, bueno, pero $1, pues prácticamente, si ustedes lo analizan, son 11 pesos que están aportando por canal. Obviamente, nosotros no estamos exportando 21 millones de canales. ¿Saben cuánto significa 21 millones de pesos más la parte que le pone el gobierno federal? Y es ahí donde también tendríamos que enfocarnos en conseguir recursos y quizás donde podamos lograr que el productor pueda aportar, que siempre hemos venido aportando, pero solamente de esta manera es donde pudiésemos fortalecer todo este tipo de proyectos para lograr un mayor impacto. La siguiente. Pero ese dinero, bueno, va destinado al ADBU, y que vean que durante todo este periodo han trabajado de la mano estos tres organismos, y que todos esos componentes, bueno, pues los han ido incorporando año con año. Y básicamente eso hace que su sistema de evaluación genética sea muy poderoso y que tengan más impacto directamente en la ganadería. La siguiente. Bien, hasta aquí termino básicamente esa parte. Algo de antecedentes. Hablé de este ejemplo que obviamente debe ser una aliciente, y lo que se me pasó preguntarle, ¿tendrán los australianos mejor calidad genética que nosotros? ¿Se puede regresar, por favor? Otra más. Vean las condiciones. Esto fue en la sequía de hace 3, 4 años. Y yo creo que nosotros tenemos ambientes diferentes. Tenemos el recurso forraje, tenemos herramientas, tenemos trabajo que hemos realizado, y me atrevo a decir que tenemos mejor calidad genética que estos cuates. Obviamente los objetivos son completamente diferentes. Ellos están atendiendo un mercado internacional, nosotros estamos atendiendo básicamente un mercado local. Y bueno, este debe ser un ejemplo, y no es diferente para Inglaterra, no es diferente para Escocia, no es diferente para los países europeos donde siguen este modelo.
y que básicamente por ahí pudiésemos tomar algunos elementos para tener un mayor impacto en nuestra actividad. La siguiente. La otra. Bien, en este sentido, lo que nosotros hicimos aquí básicamente en el posgrado fue desarrollar los ingredientes clave para seguir fortaleciendo y para soportar el desarrollo del sistema de evaluación genética. Básicamente eso fue lo que hicimos, ¿sí? No, algo que me deja muy tranquilo es que independientemente de los modelos que estemos usando, de las metodologías que podamos estar o de los efectos que pudiésemos estar evaluando, creo que los resultados no deben ser diferentes, ¿sí? A lo que estamos proponiendo. Al contrario, esto que yo les voy a platicar viene a sumar efectivamente todo lo que ya comentó el doctor Felipe y donde pudiésemos tener más impacto. ¿Lo vamos a implementar mañana? ¿Lo vamos a implementar en un año? No lo sé. Lo que sí sé es que los elementos están ahí, que pueden tener más impacto, ahorita lo vamos a ver, y que yo creo que los próximos 10 años son cruciales para poner a la ovinocultura al nivel de estos países líderes, si realmente queremos cambiar esta parte. Entonces, la siguiente. Lo que yo les voy a describir aquí no tanto qué hicimos, sino básicamente voy a decirles así de manera general. Tomamos 3 bases de datos, el ham, el Catadin y el Pelibuey, como la primera como raza materna, las dos últimas como paterna y las 2 últimas como maternas. Catadin tiene la mayor información, estamos hablando de más de 100,000 registros, que es la raza con mayor presencia a nivel nacional. Pelibuey tiene algo así como 55,000 registros y el Hampshire algo así como 15,000. Lo que hicimos fue explorar nuevos efectos en el análisis. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hicimos? En ese análisis genético, obviamente, determinamos los parámetros genéticos, que eso es lo que genera la evaluación genética, que no son diferentes a lo que ya se viene haciendo. ¿Sí? Dele un clic, por favor. Ahí están las 3 razas que evaluamos. Desarrollamos la estimación de los valores genéticos con la metodología Bloop, que es la herramienta que se usa normalmente a nivel mundial dentro de esta rutina, pero también llevamos a cabo un estudio de validación del, del comportamiento de la validación de los IVVs de los sementales en el comportamiento de la progenie para probar que este análisis fue realizado correctamente. Básicamente eso es. También estimamos el progreso genético a través de graficar las tendencias genéticas. Eso fue lo que hicimos de manera general en las 3 razas. Algo que fue diferente, la siguiente, es nuevamente tomar la base de datos de Catadin por tener mayor información y producir la característica de tamaño en la camada. Tamaño de la camada es algo de lo que se viene haciendo en la evaluación genética, pero hay que reconocer que la información que está ahí no se tiene para hacer la evaluación directa de esta característica, sino que se tiene que producir en base a la característica, a la información que se tiene en el pedigrí y en la información de los corderos, básicamente. Y no nada más es con Catadin, es de manera general para todas las razas. La siguiente. Gran parte de toda esta información que se hizo en estos 4 capítulos se usó para desarrollar los índices de selección, que quizás esto pudiese ser el término más reciente. Pudiéramos nosotros estar generando índices de selección, como ya lo comentaba el doctor Felipe, de acuerdo al rol de las razas que se tiene a nivel nacional, a los sistemas de producción, tenemos una gran variedad, a la presencia de diferentes climas, pero básicamente de eso se trata, desarrollar índices de selección que contemplen mucho más características, ¿sí? En un solo valor y lograr un mayor avance, lograr un mayor balance en el ranking de los animales para tomar mejores decisiones de selección. Básicamente esa es la fotografía de lo que hicimos. La siguiente, por favor. La siguiente. Miren, esto es parte de lo que les explicaba.
Aquí, bueno, podemos ver lo que decía el doctor Felipe, los efectos que normalmente se están haciendo considerando en la evaluación genética, el ajuste de efectos directos, efectos maternos, covarianzas entre los efectos directos y maternos y los efectos maternos permanentes. Básicamente eso es lo que se viene haciendo hasta el día de hoy. Lo que nosotros estamos o lo que nosotros hicimos fue finalmente explorar el efecto de la interacción del semental por rebaño. ¿Sí? Cada vez tenemos más información a nivel nacional. Cada vez estamos usando sementales a través de inseminación en más rebaños. ¿Sí? Y entonces, y bueno, en el entendido que también el comportamiento de los animales o de los sementales va a ser diferente de acuerdo al ambiente donde se estén produciendo. Básicamente, entonces la idea fue usar los mismos modelos que ya se vienen haciendo en la rutina de evaluación genética e incluirles el efecto de la interacción de semental por rebaño. Esto es para hacer una comparación mucho más válida a través de los rebaños, básicamente en esas condiciones. El otro estudio que se hizo, ya lo comentaba el doctor Felipe, que para llevar a cabo una evaluación genética mucho más precisa, se tienen que incrementar los porcentajes de conectividad. Entre mayor porcentajes de conectividad tengamos dentro de cada una de las razas, mayor presión vamos a tener en la estimación de estos valores genéticos. Miren, nada más chequenle aquí, el porcentaje de conectividad para el ham fue del 21%, para Catadin 25% y para Pelibuey el 13%. No sé, doctor, si estos datos también sean los mismos que se hayan encontrado en las evaluaciones genéticas previas, pero esos son los porcentajes de conectividad. Cuando hablamos el por qué usar más inseminación artificial es para tener mayor número de crías en diferentes rebaños y poder hacer ese análisis con mayor relación de parentescos, básicamente. Entonces, la primera conclusión de aquí es que tenemos que incrementar estos valores de conectividad. Quiero decirles, estoy completamente seguro si estas son las razas o cuando es el Catadin tiene mayor número de registros, quiero pensar que las demás que están en menor proporción, sus porcentajes de conectividad también son menos o pueden ser menores, pero cuando menos estos porcentajes fueron suficientes para poder llevar a cabo esa evaluación genética, incluyendo la interacción de semental por rebaño. En cuanto a la estimación de los parámetros, en cuanto a la heredabilidad, cuando nosotros incluimos esa interacción, las heredabilidades fueron mucho más pequeñas que con los modelos base. ¿Sí? Sin embargo, estos parámetros de heredabilidad son muy similares, no muy diferentes a lo que se ha logrado en las otras evaluaciones o en otros estudios a nivel mundial. ¿Cuál es y bueno, y en el desarrollo de los EBVs ya consideramos la interacción del semental por rebaño, ¿sí? En este nuevo análisis, y que básicamente en el estudio de validación, cuando validamos los EBVs en el comportamiento de la progenie, para producir el comportamiento de la progenie, nos dio en promedio un valor de 0.45, que en esa es una regresión lineal que busca prácticamente el punto 5 de esa regresión, y entre más cerca sea ese valor estimado, nos indica sobre la mayor precisión para la predictibilidad de los EBVs. ¿Cuál es la conclusión hasta aquí de este análisis? Que tendríamos que valorar e incluirla necesariamente en las nuevas rutinas de evaluación genética. Prácticamente esto es algo de lo más nuevo. Les decía, por ejemplo, los australianos empezaron a trabajar en el 89 y cuando incluyeron esta interacción en su evaluación genética fue prácticamente hasta el 2006. Les llevó más de 10 años en hacer esto. Yo creo que valdría la pena considerar esto y obviamente que pudiésemos tener un mayor impacto o una mayor precisión en la evaluación genética. La siguiente, por favor. En el caso del Catadin, les decía, el Catadin tiene más de 100,000 registros. Es la raza quizás la más popular de México ya en ese sentido.
Y claro que esto nos sirve de ejemplo para poder implementar algunas cosas a nivel nacional con el resto de las razas. Si ustedes ven, el doctor Felipe se enfocó a las razas de pelo, pero las razas de pelo son las que tienen mayor presencia ahora a nivel nacional, hasta en los climas templados, ¿sí? Entonces, he ahí la importancia del por qué nosotros seleccionamos Peliway y Catay, ¿sí? Como razas maternas. Miren, la idea fue incluir en ese análisis la interacción genotipo por ambiente, aparte de la interacción de semental por rebaño. Eso quiere decir que esta rutina de evaluación genética ya incluye dos componentes más, ¿sí? Acuérdense que el comportamiento de un animal va a ser diferente en los diferentes ambientes, ¿sí? Aquí estamos viendo cómo es la distribución. No lo puse en población, pero quiero referirme a la característica de peso a los 150 días. El promedio a los 150 días a nivel nacional es de 40.6 kilos, ¿sí? Hasta el 2021 prácticamente, que fue cuando hicimos esta evaluación genética. Y el valor más alto para esta característica la tiene la región del Pacífico Centro, con 44 kilos, ¿sí? El valor menor es para el Pacífico Sur con 31.9. Esto quiere decir que hay una gran variación a nivel nacional. ¿Sí? Entonces, he ahí la importancia, el por qué meter la interacción genotipo por ambiente, y que eso es en realidad muy sencillo. Obviamente tendríamos que platicar sobre el modelo que usamos, pero bueno, es un indicador de que si nosotros empezamos a mejorar la calidad de la información, más adelante pudiésemos incluir esta interacción y que obviamente daríamos otro paso gigantesco en la estimación en la precisión para estimar los valores de cría. Básicamente, ¿por qué? Porque cuando nosotros estimamos la correlación genética que hay entre una región y otra, ¿sí? A través de cómo se comparten los genes, el valor que obtuvimos fue de 0.55 y eso nos da evidencia de que hay un efecto sobre los CBBs de la interacción genotipo por ambiente. Prácticamente esto fue lo que hicimos en Catadin y la siguiente, por favor. En las tendencias genéticas solamente se hacen para ver el progreso genético, de cómo ha sido a través del tiempo, cómo se ha mejorado. El doctor Felipe ya lo explicaba de otra manera en las gráficas, pero bueno, aquí miren, esa es las tendencias genéticas para el ham, la siguiente, para el Catadin en diferentes regiones y para el Peliway, para las características básicamente de crecimiento, ¿sí? Hasta el peso a los 210 días, que es la información que se tiene básicamente, y es básicamente características de crecimiento son a las cuales nos hemos enfocado prácticamente durante estos 20 años. Estas tendencias son de diferente magnitud, obviamente, son diferentes razas, pero algo de lo que sí el mensaje deben dar es que los productores han hecho progreso genético, ¿sí? Entonces yo creo que es una parte que debe ser fundamental y debe ser un aliciente para nosotros. Y no nada más es en estas tres razas, ¿eh? Ya el doctor Felipe lo explicaba en todas las razas de pelo, donde las tendencias, quizás en algunas, sobre todo para características reproductivas, a lo mejor van a la baja, pero esto es parte de lo que se tiene que hacer. ¿Para qué? Para evaluar cuál es la dirección de hacia dónde vamos. Y esto es básicamente lo que se hace en una rutina de evaluación genética. Obviamente, siempre se trata de seguir buscando o de seguir incluyendo nuevos componentes, ¿sí? Para hacer cada vez más precisa la estimación de los valores genéticos, ¿sí? Hablaban de cuál ha sido el avance en la parte genómica. Pues, obviamente, los australianos están estimando 2 o 3 millones de valores genéticos genómicos. Nosotros creo que tendríamos que empezar a hacerlo, pero el comentario va en el sentido de que ese tipo de componentes son los que tendríamos que estar reincorporando cada vez más en esos modelos de análisis para mejorar esta parte del análisis. La siguiente.
Bueno, aprovecho para refrescarme. No es cerveza, ¿verdad? Pero dicen que la cerveza hidrata más que el agua. La siguiente, Jael, por favor. En el análisis genético del tamaño de la camada, les decía yo que en los datos no tenemos y hemos estado colectando más información que lo que nosotros ponemos para el registro. Tipo de parto, simple, doble, triples, cuádruples, quíntuples, múltiples, a final de cuentas. Pero en realidad lo único que estamos haciendo es reportar los datos de lo que nosotros estamos interesados a registrar. Entonces ahí no estamos dando más información de que el cordero se murió, en qué etapa se murió, para tener información mucho más precisa, ¿sí? Entonces, esta característica igual del análisis que está haciendo es exactamente en ese mismo sentido. La única diferencia es que nosotros estamos incluyendo, cuando menos aquí, la interacción genotipo-ambiente y la interacción semental por rebaño. Y esa es la única diferencia. ¿Qué encontramos? El rango de la prolificidad va entre 1.5 y 1.8, cuando menos en Catadin. Y la otra es que en la estimación de la heredabilidad fue de 0.05. En características reproductivas se heredan en baja proporción. No vamos a encontrar heredabilidades altas como se encuentran en características de composición de la canal o en características de crecimiento que son más moderadas, de moderadas a altas. ¿Sale? 0.05, pero que coincide con lo que se ha estado estimando en las evaluaciones genéticas y bueno, ahí no hay nada diferente. Básicamente la diferencia es los nuevos efectos que estamos metiendo en el análisis. ¿Sale? Miren, aquí a lo mejor es algo que puede ser algo diferente con lo que presentó el doctor Felipe, pero aclaro, con efectos diferentes, ¿sí? La media de los valores genéticos para tamaño de la camada prácticamente en los últimos 20 años no presenta, es una tendencia plana. Si vemos aquí en la parte negativa de esta gráfica, empieza a crecer. Empieza a crecer y lo que presentaba el doctor Felipe prácticamente era una tendencia positiva, que si así lo pudiésemos ver, así se ve, prácticamente. Sin embargo, bueno, esto no es ninguna sorpresa, ¿eh? No es ninguna sorpresa porque nosotros no estamos seleccionando o no hay información disponible para seleccionar en esta parte. Yo creo que le hemos dado mucho énfasis a la parte de crecimiento y aunque los valores genéticos estén ahí ya para el número de tamaño para el número de corderos, no los estamos usando de manera apropiada, ¿sí? Básicamente eso es. La siguiente. El índice de selección. El índice de selección es otra herramienta que ya se está usando a nivel mundial y que obviamente yo creo que es ahí donde nosotros tendríamos que enfocar nuestros objetivos para los próximos 10 años. El ejercicio que hicimos fue básicamente tomar información de todo lo que ya les comenté y generar los valores económicos para varias características de importancia económica. Y así como generar esos índices de selección, cuando menos para el HAM y para el Catadin. ¿Sí? Esto ya lo explicó muy bien el doctor Felipe. Básicamente, el índice de selección combina los valores genéticos para varias características. ¿Qué quiere decir? Que no solamente podemos seleccionar para una característica, que quizás como lo hemos venido haciendo para crecimiento, sino que en ese mismo índice podemos considerar 10 características, pero ¿qué? Dependiendo el objetivo del cual nosotros estemos buscando. ¿Qué mercado estemos atendiendo? ¿Generar un índice de selección para razas maternas? Correcto. ¿Generar un índice de selección para las razas terminales? Correcto. ¿Generar un índice de selección para pelibuey? Así es como nosotros pudiésemos estar aplicando este índice de selección. Y no es más que combinar diferentes características en ese mismo índice
y que al final de cuentas vamos a encontrar un mejor balance de lo que nosotros estemos buscando de acuerdo al objetivo de selección. ¿Sale? La única diferencia es que no es nada más el valor genético que tú pones en ese índice, sino que también va ponderado por la parte económica. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Que si nosotros queremos generar el índice de selección para la perla tapatía, para llamarle así, y que tenga un mayor impacto, ¿cuál es? Pues el índice materno para la perla tapatía. ¿Cuál es? Pues 3 razas, Catadín y Peliway. ¿Cuáles son las características que tendríamos que enfocar? Quizás crecimiento o quizás dándole más importancia a las características reproductivas. No, nada más tamaño de la camada. Ahorita voy a mencionar otras características que, que no están y que necesariamente tendríamos que empezar a colectarlas. ¿Sí? Y la otra, yo les puse ahí el ejemplo, por ejemplo, resistencia a parásitos. No estamos haciendo nada en ese sentido, por ejemplo, ¿verdad? Estos cuates combinan características de resistencia a enfermedades, están incluyendo los valores genéticos para menor emisión de gases, que ahora con lo del calentamiento global está cobrando más importancia a nivel mundial. Obviamente en Australia son 80 millones de ovejas, en Nueva Zelanda hay más borregas que humanos, ¿sí? Y en esos países es donde le están dando más importancia a otras características que van a jugar un papel importante en un futuro. Nosotros no estamos en esas condiciones. ¿Queremos ver la emisión de gases? No, pues en la Ciudad de México los carros contaminan más que los animales. Entonces, es parte de, pero bueno, en general eso es básicamente cómo trabaja el índice de selección. ¿Y qué fue lo que hicimos? Primeramente derivamos los valores económicos por oveja por año, ¿sí? Para 2 razas, para el Ham y para el Catadin, solamente como ejemplos, y no es para nivel nacional, es básicamente para la región centro, ¿sí? Que por ahí, aquí está el ingeniero Chegaray, que tuvimos le hice varias llamadas para precisar algunos costos de producción, y básicamente quiere decir que fue estimado en una combinación de forraje, suplementos, no con un costo de producción obviamente meramente estabulados, pero algo representativo. Quizás no es lo mejor a nivel nacional, pero es un ejemplo que pudiese orientarnos cómo pudiésemos estimar los valores genéticos de acuerdo al sistema de producción, de acuerdo a la región, de acuerdo a los parámetros que tenemos en la raza, ¿sí? Básicamente es eso. Y miren, para la selección genética, para peso a 150 días, peso 210 días, ¿qué es lo que nosotros tenemos? El tamaño de la camada, que ya también se tiene esa información. Rendimiento de la canal y rendimiento de la carne magra no las tenemos, pero nosotros las incluimos. Y ahorita les voy a decir por qué. Bien, para la selección genética de estas características, son valores positivos, valores económicos positivos. ¿Qué indica esto o qué nos explica esto? Que si nosotros las incluimos en nuestro índice de selección, vamos a incrementar la rentabilidad cuando nosotros incluyamos esas características. Para peso adulto, ¿qué pasa? Los valores económicos son negativos y va muy relacionado con que tenemos borregas muy pesadas, 90 kilos en Catadin, 74 kilos en promedio a nivel nacional, en Ham 80 kilos, con pesos hasta de 125 kilos en borregas adultas. Y básicamente lo que trato de decirles es que por eso estamos obteniendo valores negativos. ¿Por qué? Porque a mayor tamaño de las ovejas es menor rentabilidad. ¿Por qué? Porque automáticamente el costo de producción se incrementa, ¿sí? Las necesidades en los requerimientos nutricionales son mayores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Australia, en promedio, sus borregas pesan 52 kilos. 52. En Inglaterra, 59 kilos. No son borregas muy pesadas,
las tienen básicamente bajo sistemas de pastoreo. En Nueva Zelanda quizás son un poquito más pesadas, pero yo creo que esa es la tendencia. Pero no se trata de decir, así como decían de mi amigo Ferrer, ¿verdad? Mencionaba de mi amigo Ferrer, les dije que hace 20 años teníamos que cambiar esto, pero en realidad no hemos implementado nada para disminuir, tampoco lo vamos a lograr en un año. Por eso yo digo que esto es prácticamente, y estoy diciéndoles que es una característica que tenemos que considerar. Para medir la productividad, el señor Walter decía, yo tengo borregas de 14 años, necesariamente tenemos que meterle más longevidad. ¿Quién dijo que a los 6 años hay que desechar una borrega? Yo desecho a los 12 años borregas Hampshire, sí, con una longevidad muy alta. Entonces, efectivamente, entre más vieja es el animal, hay un detrimento en la característica, sobre todo en algunas características. Pero tenemos que meter esos conceptos a nivel futuro, en un futuro. Haber un valor genético para longevidad. Y obviamente eso es parte de lo que tenemos que ir retroalimentando. No es así como que seleccionemos por menos, no, nos va a llevar 10 años, nos va a llevar 20 años para bajarles el peso a las borregas. No va a ser mágico, ¿sí? Porque en la genética nada es mágico, ¿sí? Ok, la siguiente. Aquí pueden ver el porcentaje de contribución de las características al índice de selección. De las características que incluimos en ese índice, las que tienen mayor influencia son las características reproductivas, que es el tamaño de la camada, prácticamente con un 32, un 33% en ambas razas. Y eso nos indica el mejor indicador de que las características reproductivas son la clave para lograr más productividad. ¿Sí? Les decía que estas características se transmiten en baja proporción y obviamente que nos puede llevar mayor tiempo, pero ahorita les voy a decir qué podemos lograr en 10 años, incluyendo o dándole la importancia a las características reproductivas. Después vienen en menos proporción las características de crecimiento, peso 150 días, peso 210 días, y finalmente las características de rendimiento en la canal y rendimiento de carne magra, ¿sí? En este caso, estas características que nosotros no las estamos midiendo, fueron estimadas en el supuesto de que hay un mecanismo que recompense estas características, pensando que en un futuro necesariamente los consumidores y los mercados alternos nos van a pedir esta información, nos van a demandar necesariamente esta información. ¿Por qué no ha progresado la barbacoa Rancho Viejo? Que estuvieron trabajando muchos años y dijeron que estaban enfocados a envasar barbacoa para el mercado americano. ¿Por qué? Pues porque obviamente el mercado americano te pide más calidad. Y si no tienes esa homogeneidad en estas características de calidad, difícilmente y no han progresado. Ahorita está muy de moda y es correcto que no tengamos que apostarle todo y no tengamos que definir estos objetivos de cría respondiendo o atendiendo al mercado de la barbacoa. La moda es ahorita cortes, cortes, cortes. El día de ayer el compañero de Sonora nos dio un ejemplo muy claro de que sí se puede hacer, obviamente se tienen que hacer muchos ajustes, pero que hay otros mercados que en un futuro nos van a demandar. Quizás ahorita no es así. Veo 20, 30 ranchos o 30 empresas que están transformando la carne en otro tipo de cortes, pero indudablemente que si nosotros no ponemos atención en tomar estas características, empezar a medirlas, pasarán otros 10, 15, 20 años y vamos a estar igual y nos vamos a arrepentir y vamos a decir, debimos de haber, porque yo ya me arrepentí, debimos de haber continuado con el escaneo de los animales, cuando menos para características de espesor de grasa y de área de la chuleta o profundidad de, ¿sí? Si nosotros tuviésemos esa información desde hace 10 años, ahorita estuviéramos hablando no nada más de IBBs de crecimiento, estuviéramos hablando de IBBs para responder o producir ese valor genético para calidad de la canal. Y eso sería un hitazo finalmente.
No es nada más a nivel de pie de cría, también podemos implementar las evaluaciones genéticas a nivel comercial, que parte del objetivo de la UNO es ese, ¿verdad? Atender toda la población. Y ese es uno de los caminos que también no debemos descuidar, el productor comercial, donde pudiésemos estar haciendo estas evaluaciones a nivel nacional. Básicamente, esto es lo que quiero comentarles. También se estimaron, ¿sabes la siguiente? La respuesta predicha a la selección de características individuales. Miren, esto es interesante porque tomando estos valores económicos y desarrollando los índices de selección, el ejemplo que les pongo es para Acatadin, para lo que pudiese pasar en los próximos 10 años, que así fue como se estimaron estas respuestas predichas a la selección, con toda la información que nosotros generamos y que analizamos, y que esto, bueno, probamos 3 escenarios. ¿Qué pasa si nosotros nada más tomásemos en cuenta características de crecimiento? ¿Cuál es la respuesta en las demás características? En un segundo escenario metimos características de crecimiento con características reproductivas. En el tercer escenario fueron características de crecimiento, reproductivas y de composición de la canal. ¿Sí? Eso es en 3 escenarios para ver cuál es la respuesta que pudiésemos tener en 10 años. Básicamente, cuando incluimos características de crecimiento, las diferencias no son muy diferentes en los 3 escenarios. Eso quiere decir que lo que buscamos es que no el porque seleccionemos una característica tengamos un efecto negativo en la otra. Justamente esto es lo que se trata, es meter diferentes características que estén correlacionadas y que no tengan efectos negativos cuando nosotros las usamos en su conjunto. Entonces, creo que este es el camino más preciso donde pudiésemos estar considerando varias características. Para peso adulto, la dirección fue negativa para peso adulto, aunque tenemos valores positivos, no sé si los alcancen ver para los 3 escenarios, pero van en dirección negativa. ¿Por qué? Porque las borregas son mucho más pesadas, estamos invirtiendo mucho más lana y lo deseable es no que sigamos incrementando el peso adulto de las borregas, ¿sí? Sino que vayamos en dirección contraria, hacerlas más productivas, pero también bajarles el peso, que tendría mucho que ver en la parte económica. Para el tamaño de la camada, los resultados en los 3 escenarios prácticamente es que la predicción es que en 10 años, si nosotros seguimos este camino o empezamos a trabajar, casi pudiésemos estar produciendo un cordero más en 10 años, ¿sí? ¿Saben cuánto significa un cordero más por oveja por parto? Creo que es ahí donde puede estar el impacto de eso, pero necesitamos empezar a trabajar en esa parte. La otra parte, cuando les decía del rendimiento de la canal, el rendimiento de la carne magra, definitivamente también tenemos que pensar en un futuro, en incluirlas. Tenemos que empezar ese programa de escaneo y usar esta información para predecir estas respuestas predichas a cierto tiempo. Básicamente esto es lo que nosotros logramos hasta aquí, así como que a grandes rasgos les estoy platicando, hay mucho más análisis, pero creo que esto es parte de lo que pudiésemos ya, no sé, a través de las comisiones de raza, a través de algunos talleres, pudiésemos, digo, dentro del seno del comité técnico, generar un programa pues de educación, como decía el doctor Felipe, y ahorita voy a comentar algunas de las acciones ya que pudiésemos estar implementando de manera mucho más general. La siguiente, por favor. Oportunidades y retos. ¿Es la misma vinocultura de hace 5 años? Les pregunto. Definitivamente que no, ¿verdad? Debido al efecto de la pandemia, básicamente de ahí viene el problema. Yo estimo que el 50% de nuestro inventario ha caído o más. Que oficialmente digamos que tenemos 8 millones,
Eso es oficialmente, pero la realidad es otra. Y eso ha sido básicamente por el efecto de la pandemia, pero también hay otro efecto que es el cambio climático, una sequía prolongada, y esto no es a nivel nacional, eso es a nivel mundial. Y todo eso ha repercutido y la ovinocultura es completamente diferente. Este tipo de eventos sirve para intercambiar opiniones y el día de ayer, pues me da mucho gusto que nos emocionemos y le ponemos lana y metemos los borregos a la pista y no nos rajamos, nos emocionamos y así sucede nosotros, aunque no ganemos nada, le metemos lana, pero ahí estamos, tratando de seguir el negocio. Pero cuando comentamos sobre la situación real de cómo te va a ti, cómo te va allá, todos, nuestra opinión es diferente. Decimos, no me está yendo, digo, puede haber alguien que le esté yendo muy bien, pero lo general es que estamos pasando una etapa muy complicada, que necesariamente es un foco de atención para cambiar muchas cosas. ¿Qué hay acerca de la uno? Creo que tenemos avances muy significativos, ¿sí? Tenemos una estructura sólida que no se tiene en otros países. Ni en Australia tienen 30 asociaciones ganaderas y de ovinos, ¿sí? Creo que esa estructura sólida necesitamos aprovecharla, ¿sí? Muchos de nosotros no nos vamos a rajar en seguir trabajando en ese sentido, ¿sí? Tenemos las herramientas. ¿Qué más herramientas queremos? Hace 20 años no había gente que hiciera esto. El doctor Felipe, a lo mejor hace 25 años regresó del doctorado, pero eran de los primeros genetistas que se formaban a nivel nacional. Ahorita ya hay más gente, pues, que puede responder a las necesidades de esto, de lo que estamos hablando, ¿sí? Pero también hay oportunidades de colaboración. ¿Por qué no hacer un convenio con Australia, con Inglaterra, donde están disponibles, ¿sí? Donde pudiésemos poner nuestra vinocultura en otro nivel. Pero obviamente se tiene que voy a hablar más adelantito de esto. Necesariamente no tenemos que enfocarnos al mercado de la barbacoa, tenemos que seguir explorando, tenemos mercado para los cortes. Ayer ese es un ejemplo muy claro que decía, ya no hay necesidad de mandarles corderos al centro, todos los estamos mandando para acá y así hay muchos casos. Necesariamente tenemos que seguir trabajando en el mejoramiento genético, tomando como ejemplo estos países. En verdad, yo no creo que tengan mejor calidad de nosotros. Y lo comprobaba cuando yo les hablaba a los asesores a mis asesores, de que traíamos rendimientos de la canal del 53%, del 54% en algunos cruzamientos en México, y decían, oye, nosotros no tenemos esos rendimientos. Y entonces eso es lo que me da elementos de que nosotros pudiésemos estar mucho mejor que estos países líderes, ¿sale? Bueno, ya habíamos hablado de los casos de éxito de Inglaterra, de Australia, pero bueno, también hay que ser conscientes que la cultura es completamente diferente. En teoría nosotros seguimos un modelo de negocios donde todos buscamos hacer negocio. Me refiero al mismo gobierno, a la industria y a las universidades, o todos los actores que podamos estar inmersos en esta situación. Pero el objetivo final de esto es que todos hagamos negocios a todos los niveles. En ese modelo de que todas las ideas que tengamos se conviertan en dinero, ¿sí? Yo creo que nadie trabaja nada más por hobby, ¿eh? Trabajamos para que esto sea un verdadero negocio y todos tenemos que ganar, pero tiene que haber una estrecha comunicación entre todos esos actores, ¿sí? Sin embargo, hay otros países que los productores han tomado la rienda de sus programas y eso ellos los han hecho dueños. Le han invertido mucho más dinero y han dejado al gobierno por un lado. Sin embargo, bueno, se requiere de esa colaboración, como decía Tito el día de ayer. Veremos qué se puede hacer, qué se puede negociar, pero creo que tenemos que ser más precisos en qué vamos a plantear para poder tener un mayor impacto en esto
Básicamente esa es la idea de este esquema. La siguiente, Jael. ¿Cuáles son las acciones? Ya voy terminando. ¿Cuáles son las acciones enfocadas para fortalecer el sistema de evaluación genética? El primer punto es que los productores tenemos que estar conscientes o tenemos que ser conscientes de adoptar y usar más innovaciones tecnológicas, que sí las hay, pero que quizás no las estamos usando. ¿Por qué? Porque no tenemos información, porque nos faltan programas de educación para poder llegar de manera más directa a todos los niveles, a nivel de autoridades, a nivel de técnicos, a nivel de investigadores. Esa es la idea. Pero este es uno de los retos más grandes que tenemos. Tenemos que concientizar a los productores. O sea, no se trata de decir, bueno, ¿y a mí para qué me sirven las evaluaciones genéticas si yo voy a la pista y me gano el primer lugar? Y vendo más que el borrego que está más calificado con el mejor valor genético. ¿Cómo cambiamos esa parte? De esto ya lo estuvo comentando el doctor Felipe mucho, pero necesitamos crear mucho más conciencia. En 5 ejes quiero decirles algunas de las acciones que pudiéramos implementar. ¿Para qué? Para fortalecer este sistema de evaluación genética. La siguiente. Yo creo que los productores se tendrían que convencer primero de lo que tenemos. Esto que se ha construido en 20 años, no todos los países tienen esa estructura, ¿sí? Pero también tenemos que cambiar el chip, que lo que tenemos no solamente es para certificar nuestros animales y darle un plus en el precio, ¿sí? Sino que tenemos que entender, o para darle más trazabilidad a los animales, tenemos que ir más allá, tenemos que ir cambiando el chip en el sentido de que el productor tiene que familiarizarse más dentro de este moderno sistema de evaluación genética en usar esta herramienta de selección, los valores genéticos, los valores genéticos. Creo que ese es el mensaje, ¿sí? Y también nos tenemos que convencer de que parte de lo que ya tenemos pueden ser parte de ese moderno sistema de evaluación genética, ¿sí? Que estos sistemas deben ser adaptados a las condiciones de cada país, a los objetivos de cada país, ¿sí? Pero no son diferentes. Lo que yo les mostraba de Australia, lo que puso el doctor Felipe, básicamente es lo mismo, solamente diferentes formas o diferentes caminos de hacer las cosas. ¿Sale? La siguiente. Ahí está el esquema, por ejemplo, para fortalecer el sistema de evaluación genética, necesariamente tenemos que buscar mejores modelos, ¿sí? Tenemos que seguir explorando efectos, ¿sí? Siempre y cuando mejoremos la información y tengamos más información. Necesitamos meternos a ver qué está pasando en las demás razas. Creo que el doctor Felipe es una muestra de que estamos en el mismo camino, pues, ¿sí? Y que no deberíamos estar en caminos diferentes porque la genética no es diferente, ¿sí? La otra es que los parámetros genéticos, si nosotros mejoramos la calidad de la información, vamos a estimar mejores parámetros y que nos van a servir para fortalecer de una manera más positiva nuestras evaluaciones. ¿Sale? Ya les comentaba que tenemos que hacer un replanteamiento o una consideración en el rol de las que juegan las razas a nivel nacional. Quizás lo decimos razas maternas, razas paternas, pero yo creo que necesitamos hacer un replanteamiento de acuerdo a los sistemas de producción y a los ambientes que tenemos a nivel nacional. Ahí tiene una pregunta. Perdón, se me pasó de... Bueno, primero que nada, buenas tardes, doctor. Mi pregunta es en base a lo que comenta de las razas maternas. ¿Se hace algún tipo de evaluación para seleccionar hembras, genéticamente hablando? ¿O cómo podemos seleccionar hembras para que tener pues, el gen de prolificidad y cosas por el estilo?
Es una buena pregunta, pero déjame ver si la entendí. La idea es que tengamos, digo, porque es una pregunta que me hicieron muy similar y me decían, ¿y cuál es el plan de mejora para esta raza? Y alguien más me puede decir exactamente cuál es el plan de mejora para esta otra raza. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es definir, que lo tenemos muy definido, ¿eh? Lo tenemos muy definido. ¿Cuáles son nuestras razas maternas? ¿Cuáles son nuestras razas paternas? Y que obviamente cada una de ellas va enfocada a mercados completamente diferentes. Les pongo el ejemplo del ham. El ejemplo del ham es una raza muy pesada, que tiene el potencial hasta de llevar a los animales a 60, 70 kilos, sin mayor problema con la grasa y pues básicamente con la grasa, ¿sí? Porque tienen esa habilidad de llegar a ese peso sin que te castiguen el precio. Entonces, quizás ahí es donde nosotros tenemos que empezar a definir cuál es el plan, pues definir cuál es tu objetivo final. Para un mercado de exportación, para un mercado de cortes, que aquí el doctor Felipe va a decir, sí, pero tiene más lana, tiene más piel y tiene más hueso y muchas cosas. Pero estoy hablando en términos generales. Eso es parte de lo que tendríamos que hacer con todas las demás razas y enfocarnos y a generar un plan de mejora genética, pero definiendo el objetivo de cría para cada raza. ¿Qué características son las más importantes? Por ejemplo, a ver, para el Dorper, ¿es materna o es terminal? Pues, doble propósito. Bueno, generemos, digo, no sé, ¿es doble propósito, es materno o terminal? Terminal. Bueno, pues tengamos que enfocar nuestros objetivos a producir una raza terminal y las características que nosotros vamos a considerar en ese plan de mejoramiento genético son estas. Nos interesa prolificidad, no es una raza muy prolífica, muy buena velocidad de crecimiento. Quizás tendríamos que enfocarla a darle un mayor énfasis o mayor importancia a las características de la canal, por ejemplo. Y en base a eso es como tú tienes que definir, básicamente eso. La otra parte de que si nos tenemos que enfocar a genes y todo ese rollo, bueno, pues las herramientas de genómica están disponibles, ya los costos no son tan caros. Hace 10, 15 años, bueno, era carísimo. Ahora esos costos se han reducido considerablemente y no necesariamente tendríamos que estar genotipificando todas las razas, por ejemplo. Yo digo que en los próximos 10 años, primero démosle más orden a lo que tenemos y después enfoquémonos a lo que tenemos que hacer en cada una de las razas. Comentaba la chica de Neogen que me decía, bueno, yo estoy interesada en ver efectivamente la uno qué programa tiene para seguir trabajando en esta parte de genómica. Y le decía, bueno, de momento está todo parado y el doctor ahí contestó varias cosas de lo que se hizo anteriormente, pero la finalidad es ir incluyendo más características importantes, pero dependiendo del objetivo de producción para cada raza. Básicamente espero que te haya contestado la pregunta. Primero le voy a dar la palabra a usted. Sí, gracias. Perdón, creo que independientemente de la raza, cada una de las razas debemos de hacer selección de hembras, ¿sí? Nosotros tenemos el sistema Cordero Supremo, es usado más en las explotaciones comerciales y es un sistema que nos permite hacer el análisis de datos. ¿Cómo debemos de hacer nuestra selección? Con datos. No hay más. Pero los datos guardados en la caja y en un libro, pues tampoco. Entonces, hacer el análisis y de una manera fácil. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro programa? Aquí están las borregas con su producción, que nosotros llamamos índice de procreo. Ahora veo que los genetistas le llaman índice de selección y abarca muchos aspectos, abarca prolificidad, abarca mortalidad perinatal, mortalidad en lactancia, capacidad materna, lechera, ¿sí? Entonces, en base a eso, vamos seleccionando a nuestras borregas. Nos quedamos solamente con las que superan el promedio del rebaño. Todas las de abajo se desechan. Y tenemos el grupo de arriba que son las supremas. A esas las vamos haciendo productoras de reemplazos.
Entonces, ¿qué pasa con nuestro rebaño? Quitamos toda la mala que no produce y repoblamos con hijas de supremas, ¿sí? El avance es enorme y lo hemos hecho en todas las razas y en todas se nota una mejora genética. Gracias por su comentario. Este proyecto de Cordero Supremo es muy similar a un proyecto que yo vi en Australia, que no necesariamente tienes que estar afiliado al mismo gobierno, puedes hacerlo de manera individual, que es el Cordero Lamb Pro, y básicamente hacen algo muy similar a esto. O sea, eso no va peleado con nada, simplemente son más alternativas, es usar más herramientas para lograr el objetivo final. Pero sí, yo creo que la idea es que si ustedes tienen esa información, también en algún momento pudiésemos combinarla con la información, estoy hablando a nivel comercial, y eso pudiese usar, llevar a cabo una evaluación genética, aparte de todo lo que ustedes tienen, eso es importantísimo, porque tienen quiero pensar en ese sentido, ¿no? Y dan la asesoría integral. Y entonces, en ese sentido, creo que pudiera ser interesante explorar la parte, no nada más del pie de cría, sino la parte comercial. ¿Qué está pasando ahí? Y obviamente pudiesen generar un índice de selección exclusivamente para eso, para esta región de Jalisco, algo así. ¿Sale? Tito, primero le doy la palabra al doctor Felipe. Regreso contigo. A ver, doctor. Ya Oh, fue moderador, ya. ya quedaste mal con el presidente, ¿cómo es posible? Oye, no, yo había leído tu tesis, ¿no? Y tenía algunas dudas, creo que con tu presentación algunas cosas creo que las entendí, pero sí quisiera asegurarme, ¿no? Hay una diapositiva ahí donde puso las tendencias por regiones, eh, que es el efecto de haber incluido en el modelo la interacción de semental por clima o por región. Esa mera, ¿eh? No, la siguiente, Jael, esa de ahí. Sí, básicamente a mí lo que eso me dice, ¿no? Es que yo tengo que evaluar los sementales. Cada semental, si se usa en diferentes regiones, lo tendría que evaluar en cada región, ¿no? Es el equivalente a eso, ¿no? Y si dices que metes la interacción de semental por rebaño, pues entonces tendría que tener una evaluación para cada rebaño. No sé si esté en lo correcto, ¿verdad? Pero más o menos eso es lo que me dice. Y yo llegaría al entendido, pues que es mejor usar evaluaciones dentro de rebaño y no querer hacer una evaluación global. Ese es un punto, ¿no? Entonces, me pongo a pensar qué hacen los de plantas, ¿no? Los maiceros. ¿Sí? Básicamente, ellos cuando evalúan sus líneas genéticas, ellas checan esa evaluación, ¿no? O ponen la interacción de línea por localidad donde evalúan las líneas genéticas, ¿no? De sus semillas. Pero establecen algo que le llaman un índice de estabilidad. ¿Qué es lo que pasa con las compañías? Pues no les conviene estar generando semilla específica para cada localidad. Entonces, lo que hacen es seleccionar aquellas líneas que muestran una mayor estabilidad, que no son las mejores en ciertas regiones, ¿no? ¿Sí? Y las peores en otras, sino que en promedio son las que sobresalen. Y definitivamente esa mayor precisión
que tú pones o que sacaste en el modelo, yo lo que he visto es que si es una interacción de un factor aleatorio, aunque el otro sea fijo, va a ser aleatoria. A la hora que tú la pones, pues definitivamente te da mayor precisión. Pero si la quitas y te vas con el promedio, que en este caso sería la evaluación del semental para todas las regiones o para todos los rebaños, ¿no? ¿Sí? La precisión pues se va a bajar. Eso pasa, ¿verdad? Entonces, con el tamaño de rebaño nacional que tenemos en la mayoría de las razas que se tienen ahorita, ¿en qué medida, verdad? Pues querer hacer evaluaciones específicas nos pueda ayudar, que ya de por sí es pequeño, ¿no? Esa es una consideración. Hay otra, ahí si pones, ahí si le dices la de donde pones el valor económico de las características de lo que sacaron en Katadi, ¿no? Y en Hampshire. Esa es, ¿no? Entonces, algo de lo que yo he insistido, ¿no? En Katadi, que igual puede ser una raza terminal en la parte del trópico y una raza materna en climas que no son tan extremos, ¿no? ¿Sí? Y allá cruzar con las otras razas que aguantan mucho los parásitos. Y aquí el punto es ese, ¿verdad? Y es algo que se hace a nivel internacional y se evalúan o se hacen estas evaluaciones económicas sin considerar el papel que juega la raza a nivel comercial. Lo hacen como raza pura. Y ahí es donde, por ejemplo, mi interpretación de ese mayor peso económico para crecimiento en Katahdin, en comparación a Hampshire, pues va en el sentido de que si tú la pones como raza pura, pues va a querer que le meta más kilos, ¿verdad? Mayor ganancia. ¿Sí? Hampshire, pues ya no requiere tanto en eso y se puede ir a otra, ¿no? ¿Qué tenías ahí en tamaño de camada? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Sí? Entonces, esa parte yo considero que es clave, ¿verdad? ¿Cuál papel juega la raza a nivel comercial? ¿Sí? Para que no nos dé ese tipo de cosas, porque si no vamos a terminar igual que lo que pasa con los juzgamientos, con hembras que en muy grandes, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, es lo mismo, bueno, lo de tamaño de camada, al último lo mencionaste, pero yo insistiría, ¿no? En el hecho de que sobrevivencia es muy importante. Entonces, en esa parte, económicamente siempre ha salido así. Deja nada más de lo último, me lo anoté no, ya se borró con el sudor, ¿no? Más o menos iba en el mismo sentido. Si le da al final, por favor. Bueno, no, ya no era de eso. No, una disculpa. Sí, pero ese tipo de consideraciones yo creo que sí se requiere pues un poco más de reflexión, Así es. sobre todo a nivel de productores. Esta parte también de lo que sale de la interacción, y es bien lógica, ¿no? De genética por medio ambiente. Normalmente estábamos tratando de poner ajustes, por ejemplo, en época, ¿no? En que parió el animal, ¿sí? Considerarlo en el modelo. Ahorita la cuestión a cómo vamos, y ya lo vimos este año, pues resulta que la aridez no nada más está allá en el norte, ¿no? O en lugares del centro, sino que ya está pegando en otros estados, ¿no? En otras regiones. Por ahí han estado trabajando gente de Chapingo y de acá de Manuel, que es Parra, Bracamontes, del Centro de Biotecnología Genómica, con lo que es un índice de aridez, ¿no? Y quizás eso es lo que vamos a tener que llegar, ¿no? Más bien trabajar cuál es el índice de aridez y cómo le pega el desempeño, ¿no? Y más bien sacar
una evaluación y ver qué tan consistente es ese animal a través de esas condiciones, ¿no? Sí. Estaba viendo la semana pasada o antepasada, salió por ahí un reporte, ¿no? A nivel internacional sobre la problemática del agua, ¿sí? Y básicamente ponen un colorímetro. Y lo que ponen así definitivamente en rojo, totalmente, es a México y Australia, en un horizonte muy largo, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones también nos tiene que hacer pensar de cosas que normalmente no las analizamos, ¿sí? Entonces, son puntos, ¿no? Exactamente. Bien, algunos son comentarios, algunos otros hay que discutirlos, pero efectivamente de eso se trata, ¿no? Yo creo que esa es la tarea obviamente esto es solamente explorar diferentes o otros efectos que bien pudiésemos considerar eh, en este ajuste de los modelos en el análisis, pero sí, sin descuidar la otra parte de que tenemos que reflexionar todo lo que hagamos en beneficio de nosotros los productores, ¿no? A nivel comercial, a nivel pie de cría. Y eso, doctor, nos da la pauta y nos es un indicador de que tenemos que sentarnos a discutir y bueno, darle para adelante en lo que se pueda, porque a final de cuentas esto es solamente un análisis alterno. No viene a cambiar y no viene a modificar nada de lo que se está haciendo, ¿sí? Pero sí hay elementos que se pueden tomar en cuenta. No todos, porque esto es una tesis, es una exploración pero sí creo que hay puntos claves que sí pudiésemos considerar en un futuro. Y eso yo creo que es parte de lo que tenemos que discutir en el seno como grupo de mejoramiento genético y todos ir en la misma dirección, ¿no? ¿Sale? Bueno que mencionaste es eso último, porque a veces le cuestionan a uno, ¿no? Los productores, acá está Tito, nomás aclararlo con Joel, ¿no? Yo mencioné ahorita que las evaluaciones genéticas nosotros no hemos parado de hacerlas, ¿no? ¿Sí? Pero ahorita con lo que mencionaste, si pusiste de los últimos años, como que la única evaluación ha sido la de INIFAP, ¿verdad? Entonces da a entender que lo otro es lo que está reportándose. Y hasta donde tengo entendido, siguen usándose, ¿no? Entonces no hemos parado para que no vayan los productores a pensar que no lo estamos haciendo. Ahorita hago el comentario, el primero le doy la palabra. A ver, sí, doctor Felipe, sí, es cierto que sigue trabajando con el tema del análisis, aunque, bueno, se sigue recabando, se sigue trabajando, aún sin paga lo siguen haciendo, entonces, lo cual lo agradezco. El tema aquí, yo quisiera preguntarles a ustedes que como comité técnico, ¿por qué en el caso de las hembras no se plasma en el registro los datos productivos? Y no sé si sería conveniente plasmarlos, sobre todo en las líneas maternas. Ese sería mi cuestionamiento nada más a ustedes que están aquí, ¿no? A lo mejor sería conveniente a la hora de la gente va a adquirir un semental de una línea materna, si incluyeran los datos productivos en las hembras. Yo no sé si sería conveniente o no sería conveniente. Sí, el primer planteamiento que yo hice al doctor Arteaga de cómo reportarlo fue poner la evaluación del propio animal. Ahorita lo que se pone atrás del registro es la evaluación de los papás, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí es poner la evaluación del propio animal, de los papás y poner la media de la raza, ¿no? ¿Cómo está ahorita la media? Y eso es informativo, ¿sí? ¿Por qué no se hace? Porque realmente las evaluaciones genéticas en todas las especies, ¿para qué se han venido utilizando o se venían utilizando hasta hace 6 años, ¿no? Que se acabó los programas de sementales. Entonces, las reglas de operación de apoyo a los sementales a través de la Secretaría y los gobiernos de los estados, ¿sí? En esas reglas de operación
decía que así se viniera, ¿verdad? Y se pone nada más el papá y la mamá. Entonces, desde el punto de vista, si queremos que se utilicen por los creadores, pues lo mejor es ese otro esquema, ¿verdad? Y ya tenemos 6 años a reserva de algunos estados que han seguido apoyando a cementales, que de parte del gobierno federal no hay apoyo, ¿no? Entonces esas reglas de operación quedan fuera de eso. La productividad, hay una evidente baja en la productividad del rebaño nacional. Mm. Eso es evidente, ¿no? Si queremos aumentar la productividad del rebaño, sería bueno plasmarlo en las hembras. ¿Qué Sí. inconvenientes? Mira, hay no es una característica tan sencilla de afinar ya lo que es el esquema de evaluación. Normalmente cuando ve uno esquemas internacionales, antes de liberar una EPD o un valor de cría, ¿no? Lo que se hace es ponerlo a prueba unos años, ¿no? Ya cuando sientes que tiene la confianza, que ya alcanzó una estabilidad, entonces se libera. Y normalmente, por ejemplo, en Angus americano es típico eso, de que ve uno, ahí salen nuevas evaluaciones genéticas, se están probando y a la vuelta de unos años ya las liberaron. Normalmente se hace eso. Aquí Mario planteaba esa parte, ¿no? De cómo poder en el mismo Obvious Webs, ¿sí? Él que te genere ya algunos indicadores que él mencionaba de, por ejemplo, promedios de peso destetado a través de los partos o en el total de los partos, ¿sí? Y eso, desde el punto de vista productivo, pues sí es un indicador. Nada más, hay una diferencia en estimar y decir, este es el promedio que trae hasta ahorita, a un enfoque donde tú lo vas a hacer para selección, ¿sí? Para el futuro, no como un análisis histórico, ¿sí? Y ahí en esas evaluaciones, tú lo que haces con ese promedio que calculaste, ¿sí? Yo puedo predecir cómo va a andar en los siguientes partes, ¿sí? Y ya el enfoque cambia un poco ahí, porque si lo haces, sacas el promedio, reportas nada más el promedio, pero una borrega es el promedio de 4 partos y otra es de un parto, el nivel productivo, predictivo no es el mismo, ¿no? Porque con 4 partos ya tienes mucha más certeza de que se va, si salió bien, que se va a seguir comportando bien. O si salió mal, se va a seguir comportando mal, ¿no? Entonces, ahí nomás era, aprovecho, ¿no? Lo que preguntaste eso, es afinar esta parte, cómo hacerle, ¿sí? Qué tanto lo podemos hacer, pero como predictivo en el Obvious Web, y luego ya la otra parte para evaluación genética, eso es nada más productivo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú agarras los fenotipos y sacas promedios, sigue habiendo efectos ambientales y esos no se transmiten. Siguen habiendo efectos genéticos que no se heredan, ¿sí? Y ahí están puestos. Entonces ya no sabes si realmente todo lo que salió bueno se debe en buena medida a lo heredable o ciertos factores que no son hereditarios que ahí se colaron, ¿verdad? Entonces, yo creo que empezar y ir amarrando esto de productividad de la borrega es sacar indicadores así de qué tan productivo ha sido hasta ahorita, ¿verdad? ¿Sí? No con un fin tanto de pensar en la predicción hacia adelante, sino hasta ahorita, ¿verdad? Puede ser eso. Pero igual puede ser, y se utiliza más así en animales comerciales, porque a ti lo que te interesa es, en relación a lo que trae de producción hasta ahorita, me desquita dejarlo más adelante, me va a retribuir lo que estoy invirtiendo en ella, o ya definitivamente no está pagando
lo que estoy gastando en ella. Y es una decisión de descarte, ¿verdad? No de selección para otra cosa. Eso, ¿no? Ok, está muy buena la discusión. Eh, Tengo entendido que este material lo van a reproducir, ¿verdad, doctora? Se va a editar y sería bueno que llegara a más productores y que vayamos trabajando en esta parte, poniéndonos más de acuerdo en ese sentido, ¿no? A ver, ingeniero. Gracias, doctor. Es lo que mueve Bueno, sí se escucha. Bueno, bien interesante la cantidad de conceptos que están cayendo ahorita. Se me hacen razonamientos bien interesantes y se pueden sacar cosas muy buenas para mejorar. Yo, en primera instancia, comentarte que con esa actualización semanal que platicabas de Australia, me dio una envidia tremenda, ¿verdad? Tener esa información al día a día como productor es bien interesante. Yo creo que por ahí podría ser el inicio de un avance más fuerte, el tener la información de manera inmediata para poder utilizar con mucha más base los animales. Un segundo punto, que es como más bien un comentario que se me hace muy interesante, que al menos ya se esté focalizando o se esté definiendo la importancia de de la división de las razas, de los objetivos reales de las razas, ¿no? Incluso buscar índices que nos puedan permitir para cada concepto materno, doble propósito o cárnico, generar esos índices, porque aquí lo que hemos visto o la percepción mía es que el único factor, tal vez por la heredabilidad tan alta que tiene la ganancia diaria de peso, prácticamente en todas las razas, es el único factor que se considera. Ganancia diaria de peso. Y eso es lo que nos ha hecho invariablemente aumentar las tallas de los animales. Si, si además eso es lo que se está seleccionando también, lo que se está premiando en las pistas, bueno, vamos hacia un camino de hacer animales cada vez menos rentables con el concepto que manejaba inicialmente, ¿no? De pesos muy altos, son automáticamente animales menos eficientes, animales más costosos y que van a estar robándonos dinero en ese sentido. Entonces, sí es importantísimo. Yo quisiera como experiencia personal platicar que en tema de embriones, por ejemplo, en Catadi, algún momento platicaba con el doctor Felipe, sí estaban usando mucho el tema de los DEPs para ganancias de peso, los productores, y eso sí fue haciendo, o mi perspectiva fue haciendo que los animales fueran creciendo más con los problemas que van como por añadidura, que es, ya ahorita en este momento empezamos con promedios de embriones de 11.5 con Catadin y ahorita no llegamos a 8.5. Una característica reproductiva que está en contra del otro componente que es la ganancia de peso. Entonces, a mí se me hace muy interesante si uno, definir bien los índices, precisamente con esa separación de raza materna, razas cárnicas, razas intermedias, y segundo, un acompañamiento muy fuerte al productor, ¿verdad? Precisamente con ese enfoque, bien sectorizado con eso. Bien, ingeniero, muy buenos comentarios. Básicamente son comentarios, pues, para no repetir. Estamos trabajando en ello y parte de lo que ya voy a terminar es parte de lo que se me hace más interesante, la parte final que dices, bueno, primero definir el objetivo de cada raza, clasificarlas. Yo ya decía, es definir el rol, ¿verdad? A nivel nacional, generar los índices de selección de acuerdo a los objetivos, de acuerdo a los mercados. Y la otra es que tenemos que darle mucho énfasis a la parte de cómo impactar más para que todo esto el productor lo pueda adoptar. Pero yo les decía, sin perder de vista que lo que buscamos es cada vez más progreso genético, más ganancia genética. Y entonces es muy importante esa parte de educación que básicamente es parte de lo que, ¿qué podemos hacer
mejorar esa tasa de ganancia. Entonces, muy buenos comentarios y los vamos a considerar y yo creo que vamos a hacer cosas muy interesantes, ¿no? Doctor, antes de que se me olvide, lo que dije es que entre el 2012 y el 2015 es cuando básicamente las evaluaciones genéticas se consolidaron porque se produjeron catálogos, sirvieron para seleccionar donadores para el programa de inseminación artificial y creo que fue la parte más alta de los avances significativos en la industria, básicamente. Después de ahí, lo que se ha hecho, bueno, pues es continuar con las evaluaciones genéticas. Lo vi, pero es en ese sentido, no. Pero usted ya lo había comentado anteriormente, que los datos que se tienen es hasta el 2022. ¿Sale? Sí. Y la otra es, yo dije que lo que estamos haciendo es un análisis alterno que no viene a sustituir esta parte, ¿no? Pero que hay elementos para considerar. Ok, 2, 3 diapositivas y termino. Si así lo creen conveniente. Si no, seguimos discutiendo. Regrésenme la anterior. Dos cosas que tenemos que hacer para maximizar progreso genético. Yo creo que nos debemos enfocar a identificar características apropiadas a medir. Lo que decíamos. ¿Es importante la sobrevivencia del cordero? Definitivamente que sí. Aquí estamos proponiendo que aparte de tomar de manera más precisa el tipo de parto, corderos simples, sencillos, doble, triples, o mejorar esa precisión para tomar esa información, yo creo que deberíamos estar implementando otras características como la sobrevivencia del cordero, la misma habilidad materna de la hembra y los récords del empadre. Antes, yo creo que tenemos 4 o 5 características que van relacionadas al crecimiento de los animales. Creo que estamos invirtiendo mucha lana en estar, a lo mejor invirtiendo en equipos, en estar invirtiendo en mano de obra para tomar la información que es importante, pero creo que nos deberíamos enfocar básicamente a las características más importantes. Una sola característica a 150 días. ¿Por qué? Porque la correlación que hay entre esas características de crecimiento, desde el peso al nacer hasta o después del destete a peso comercial, son altas, ¿sí? Entonces, a lo mejor con una sola característica seríamos mucho más eficientes en estar produciendo esos valores genéticos de manera más rápida. La otra es que es el peso adulto. No, yo no lo dejaría nada más en el peso adulto, pudiese ser el peso al año y el peso adulto quizás a los 16, 18 meses. Y además me atrevo a decir que pudiésemos estar monitoreando el peso de las hembras en las diferentes etapas productivas a través del año. ¿Cuál? Previo al empadre, durante la gestación, durante la lactancia. Esos pesos están altamente correlacionados, pero que nos pudieran indicar sobre la misma productividad de la borrega. No es lo mismo una borrega con condición de 2 o 3 con 4 o 5. No es lo mismo el desarrollo de los corderos, que es la parte ambiental, que tiene que ver en la lactancia, ¿sí? La condición de la borrega, la misma edad de la borrega, y entonces sería interesantísimo monitorear. A ver, voy a empadrar, pesemos los animales, todas las borregas. Están en etapa de lactancia, bueno, hay que invertir más dinero, hay que invertir más tiempo. ¿Cómo determinamos el IVV para fertilidad? Pues obviamente estos cuates lo están produciendo porque tienen esta información, ¿sí? Acá es responsabilidad del productor, pero en Australia hay 5 proveedores de servicios o más para apoyar toda esa parte, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que hay que hacer. En la otra parte es la calidad de la información que estamos generando. Yo creo que tenemos que desarrollar mercados potenciales con características con mayor calidad de carne. Ya lo mencionaba hace rato. La moda son los cortes y hay mercado, pero tenemos que empezar a tomar estas mediciones, no a nivel de rastro, está hablando a nivel comercial porque eso incrementa los costos de producción. Lo más práctico es enfocarse a un programa de toma de características con ultrasonido. Solo 2 características que tienen una alta heredabilidad y que están altamente correlacionadas con la composición de la canal o con el rendimiento de la canal.
Eso es en ese sentido. Y la otra, bueno, pues que si queremos mejores resultados, tenemos que mejorar los porcentajes de conectividad que yo mencionaba anteriormente. Y eso es a través de la inseminación artificial, solo por poner un ejemplo. Para las características reproductivas, en Australia traen un 70% de conectividad. Para características de crecimiento, 40-50%. Eso habla de una gran diferencia. La siguiente. Necesariamente yo creo que el reto de nosotros es que la mayoría de los productores estemos en el mismo barco y que podamos incrementar el porcentaje de adopción y de diseminación de las herramientas que estamos proponiendo o de las herramientas que existen. Miren, en ese sentido, pero es con el afán de incrementar el progreso genético. En ese sentido, creo yo, necesitamos darle mayor auge a un programa de educación. Siempre hablamos de los programas de transferencia de tecnología. Sin embargo, en la parte de mejoramiento genético tiene que ser un programa constante. Un programa constante donde el productor realmente se convenza de que el adoptar los EBVs como una herramienta de selección van a tener un impacto positivo en la rentabilidad. Yo me atrevo a decir que ese programa de educación tiene que ir enfocado a los productores pie de cría, con el afán de producir ¿cómo le dicen en inglés? Un push. Un push es así como un empujón donde efectivamente los productores de pie de cría se motiven a producir estos valores. Y por otro lado, o a usar más bien estos valores. Y por otro lado, crear un pool, que es en inglés, que no es más que crear una atracción de los productores comerciales que puedan demandar esta información. ¿De qué sirve que nosotros tengamos valores genéticos si no hay quien los demande? Creo que la idea va en doble sentido. Primero, que como productores de registro haya ese empujón de estar hablando de los EBVs. Pero por otro lado, tiene que haber un consumidor de estos EBVs. Si no hay esa necesidad, entonces no tendría ningún sentido. Que básicamente es la parte que tiene que ver con ese programa de educación. La otra es que tenemos que comparar ganancias entre rebaños y que esto no tiene que ser nada personal. Toda la información tiene que ser, ¿cómo se llama? De dominio público, que a veces en México esa parte es muy complicada. Que si mi ganancia genética es baja, el productor es malo. Que si la ganancia genética para esta explotación es alta, bueno, pero tendríamos que entrar dentro de raza, obviamente, hacer una comparación de las ganancias genéticas. ¿Por qué no producir las tendencias genéticas a nivel de rancho y decir, mira, a mí me interesa ir a comprar con el doctor Felipe porque efectivamente dentro de la raza Dorper es el quien tiene las tendencias genéticas o la media de IBVs más altas para esta característica? Creo que eso es parte de lo que nosotros ya tendríamos que estar haciendo. Y la otra es, seguir produciendo esos catálogos de sementales, pero que tiene que ser en tiempo, básicamente para poder tomar decisiones. Y la otra, miren, yo tomé esta foto el día de ayer y por eso les decía que nos emocionamos y lo vemos como toda una fiesta y está muy bien, ¿no? Yo también lo hago y me emociono y luego me preguntan, ¿y para qué inviertes en tanto si no vendes nada, no? Pero bueno, ese es otro rollo. Puse como ejemplo esto de las subastas. De las subastas es algo común en México. Las ferias también, en otros países no le dan esa importancia porque están enfocados al programa en darle más importancia a esta parte del mejoramiento genético. Pero la idea es que toda esa estructura debemos aprovecharla. O sea, las ferias, ¿para qué son las ferias? ¿Para qué son estas subastas? Aparte de promover al animal con las características fenotípicas que estamos viendo a simple vista, yo creo que deberíamos de fortalecer las ferias y las subastas con estos valores genéticos. Esto ya lo hicimos en algunas ocasiones en Tulancingo, en algunas otras ferias se menciona muy
superficialmente, pero a veces le damos más importancia al semental como tal, ¿no? O al prestigio que puede generar simplemente como que, pues un ejemplo es, sin que lo tomemos de manera personal, pero pues este es el 100 varos y es hija del 200 varos y de padre del 300 varos. Y de esa manera dices, oye, ¿qué semental es? Es solamente un ejemplo, es un ejemplo de que yo creo que si nosotros usamos esa información como promoción, pero le sumamos el valor genético para la característica que nosotros estemos, ahí nosotros le podemos poner testosterona, lo que sea. Ese es el punto, pues, ¿sí? El otro es que yo creo que sería importante pensar en sitios de demostración, pero a nivel comercial, donde efectivamente llevemos animales sobresalientes para X característica, pero donde probemos, pero también donde el productor tenga la oportunidad de ir a palpar los resultados. Creo que a veces sí hacemos eventos demostrativos, pero en muchas ocasiones mostramos la metodología, pero no mostramos efectivamente los resultados. Esto se trata de establecer estratégicamente a nivel nacional, no por regiones, porque esto también implica mucha lana y hay que invertirle lana, pero es una estrategia que usan, cuando menos me tocó verlo en Australia, donde 20, 30 productores llegan a- a un punto como aquí y presentan los valores genéticos para cada uno de los animales que están presentes ahí. Y comparan las tendencias genéticas y todos contentos, todos contentos. Entonces, yo creo que es a lo que tenemos que llegar. Y aprovechar la estructura que tenemos de las ferias y de las ferias y de las subastas, ¿no? Que también se invierte mucha lana. La otra es los programas de extensión. Yo creo que es importantísimo que nos capacitemos y ha habido muchos cursos, sobre todo dirigidos a los técnicos. Alguien ahí comentaba hace rato, si no mal recuerdo, decía, bueno, ¿y dónde están esos valores genéticos? Si queremos aprender a interpretarlos para darles mejor información a los productores, obviamente eso es parte de lo que tendríamos que estar haciendo, pero de una manera continua, ¿sí? O sea, no porque hoy se me ocurrió este curso y lo hacemos, sino tiene que haber un plan de trabajo en ese sentido, enfocado a tener mejores programas de educación y que pudiesen tener un mejor impacto. Ya. ¿Cuáles son las oportunidades, cuando menos al 2030, que yo así lo visualizo? Es que quizás podemos empezar a mejorar un poquito más la calidad de la información que tenemos, incluir otras características. Y yo creo que definitivamente esto de la selección genómica o el tener valores genéticos nos van a poner en otro lado en términos de productividad. El otro punto es que aprovechemos la colaboración internacional. En verdad que eh, estos países nos llevan 30, 40 años de manera interrumpida y pudiésemos aprovechar el momento para formar gente, para capacitar más gente que hace falta. eh, y también podemos crear colaboración internacional, no para que nos hagan las evaluaciones genéticas, sino para que nos puedan fortalecer en el sentido eh, en el sentido bueno, ahí se me fue la idea, pero la idea es fortalecer esa parte de colaboración en el sentido de que, por ejemplo, los australianos me decían, oye, pero podemos tener colaboración para tener una evaluación internacional como se hace en bovinos de carne, en los bovinos leche, ¿verdad? Una evaluación internacional donde eso nos daría mucho más prestigio, más precisión en la selección de los animales. Obviamente que puede ser un poquito complicado, pero ellos me decían, oye, ¿por qué no nosotros podemos crear un convenio de colaboración? Participamos en la capacitación, ¿por qué no meten un nuevo concepto así como ellos que tienen el LAN Plan? Eh, ¿Por qué no le pueden llamar el MEX LAN Plan en inglés, obviamente? Y decían, tienen que entrar en otro nivel de promoción, en cómo promover los EBVs, de Mexican EBVs, por ejemplo. Y a lo mejor eso puede empezar a vender, puede empezar a cambiar la idea de nosotros los productores en la forma de cómo aceptar estas tecnologías.
Solamente son ideas, pero básicamente yo ahí lo quiero dejar. Son muchas cosas que tenemos que hacer y que están disponibles y que pudiésemos aprovechar. Básicamente con eso termino. Se me hace que ya me llevé como 2 horas, pues han estado participando, ha estado muy bien. Yo creo que nos llevamos mucha información y mucha tarea, Tito, para que nos pongamos a trabajar. Con eso yo termino, les doy las gracias. Poca gente, pero creo que esto puede tener un buen impacto. Ahí están mis correos y ahí está mi teléfono y estoy abierto a que platiquemos y siempre he estado en la mejor disponibilidad de aportar. Creo que ese ha sido el por qué, no el hecho de que tuviésemos mucha cercanía con el médico Juan de Dios, el hecho por estar ubicados en Hidalgo. Yo creo que la misión mía ha sido un poquito más allá. Es el aportar y tratar de que esto cambie un poco. No vamos a solucionar toda la problemática, pero yo creo que podemos aportar algo muy puntual en beneficio de, ¿sale? Les agradezco mucho. Muchas gracias.